El gusto de saludarlos desde el Provincial Radio, esta propuesta comunicacional bien federal, a que llega a lo largo y ancho de todo el territorio de la Argentina, como así también de países vecinos, desde maestros, personas que inspiran, esta oportunidad que nos dan Marcelo Mucci y Ricardo Ferradas de reflejar no solamente el accionar de distintas instituciones educativas, sino también de personas que a lo largo y a lo ancho de la Argentina hacen un trabajo encomiable, no solamente por la educación, sino también por el conjunto de la sociedad. Y en este caso quiero darle la bienvenida a un gran amigo, que es presidente de la Red Latinoamericana y Caribeña de Deporte Social para la Inclusión, pero fundamentalmente y esencialmente un gran docente. Bienvenido, Daniel Zambaglione, desde La Plata, maestros, personas que inspiran. Bueno, muchas gracias. Qué recibimiento. No sé si encajo en este definición, pero bueno, vamos a hacer lo posible para que la gente se convenza. Claro que encajás porque fundamentalmente sos un docente que hace muchas cosas, que por supuesto, como muchos de nuestros colegas, a lo mejor no siempre tenemos la posibilidad de conocer qué es lo que realizan, pero indudablemente que son fuente de inspiración, son fuente de crecimiento y son fuente de que cada persona visualice en su interior el gran potencial que tienen para desarrollarlo luego, que ese es el gran desafío que tienen los docentes y la educación. Y vos has hecho muchas cosas y a lo largo de la charla con la audiencia vamos a ir compartiendo. ¿Por qué no nos contás un poquito, Daniel, cómo te iniciás en la docencia, cuáles fueron Bien. tus primeros trabajos, tu derrotero, digamos, en esta actividad vocacional, pero también profesional, Sí. que mucho y muy importante es? Bueno, nada, básicamente yo ya hoy en la actualidad llevo 30 y tantos años de docencia, y me inicié siendo maestro. Yo estudié primero magisterio acá en la ciudad de La Plata. Yo sentía que lo mío era la educación. No sabía cuál era bien el espacio o el campo de trabajo, pero era la educación. Estudié magisterio, me recibí de maestro. Yo vivía en La Plata y me fui a vivir a Berazategui, y porque unos compañeros este, que se habían casado, ella es o fue diputada nacional, y su compañero también muy comprometido con la práctica docente, en Casa del Niño. Me invitan a trabajar ahí. Yo había tenido con ellos un conocimiento previo, en realidad había compartido experiencias por allá por los 70 y pico, épocas complicadas en nuestro país, en una parroquia. Hacemos un trabajo social, en una parroquia donde fue una parroquia emblemática porque tuvo muchos compañeras y compañeros desaparecidos por la dictadura militar. O sea, había un compromiso social, que aquellos que no son proclives a la vida, sino a lo negativo de ella, a la muerte, a no poder compartir con aquellos que tienen ideas diferentes, simplemente nos desaparecían, nos mataban, nos torturaban. Entonces, bueno, yo estaba en esa parroquia que me educó muchísimo en estos valores sociales, en esta sensibilidad, este, por aquellos que más necesitan, por el prójimo. Bueno, son cuestiones que también fueron formando después mi vocación política, ¿no? Bueno, me recibo, me voy a trabajar allá a Berazategui, a una casa del niño, que era un centro donde pibes y pibas de zonas bastante vulneradas, de Berazategui, iban a tomar la leche, iban a comer y hacían los deberes a contraturno, volvían a la escuela y atendíamos hacia los dos turnos, de mañana y tarde, pero fundamentalmente funcionaba como una especie de contención, básicamente en un alimentario, porque eran pibes que no tenían las comidas diarias aseguradas. Y pensemos que estamos hablando entre los 80 y pico, ¿no? De los 90, y además hacían los deberes. En ese recorrido me encuentro en una situación de patio, y donde empecé a desarrollar otra práctica de la docencia, que fue la educación física sin saberlo. Y fue así que ahí se me despierta la vocación de profe y me vuelvo a La Plata a estudiar educación física. Vuelvo a vivir con mis viejos, me bancaban los estudios haciendo un trabajo de recreación, y ahí comienzo mi recorrido universitario, donde ahí empiezo a militar
en la juventud peronista de esa época. Y comienzo a poder volcar la vocación, digamos, por una justicia social, utilizando los elementos que uno podía, que en este caso eran los primeros pasos en educación, y empiezo a hacer una militancia territorial, una militancia barrial, llevando justamente los conocimientos que me estaba dando la carrera, ya siendo maestro, la parte didáctico, pedagógica ya incorporada, pero además los nuevos aprendizajes que me daba la educación física. Entonces digo, empecé ahí a trabajar, a estudiar en la carrera, y empezar a tener trabajo territorial, trabajo en los barrios, utilizando el juego, el deporte, el campamentismo, como elemento, y la vida de la naturaleza como elementos, digamos, convocantes, y bueno, era mi forma de ponerle el lomo, de poner el cuerpo de una manera comprometida a esos sectores sociales siempre vulnerados, ¿no? A partir de ese recorrido me recibo el 22 de diciembre del 90 y surge las primeras horas de educación en contexto de encierro. Aprovecho una situación que yo creo que era por una estigmatización negativa que tenían estas personas que tenían conflicto con la ley, que estaban en contexto de encierro. Hablamos de los 90, también una situación bastante complicada en nuestro país, en el nacimiento, yo diría, los primeros pasos, no el nacimiento, pero los primeros pasos de un neoliberalismo disfrazado de peronismo, lo cual ahí sentí una tradición tremenda, pero no nos íbamos a quedar con los brazos cruzados, somos así, nosotros, los negros y peronistas, así como me gusta que me digan, y encontré un espacio en la cárcel para poder dar mi vocación ahí y trabajar como profesor en la cárcel de Olmos. En ese momento las horas de cárcel eran de educación, eran del Ministerio de Educación. Después pasan a manos del servicio penitenciario y yo en ese momento decidí retirarme, no quería pertenecer a una fuerza penitenciaria. Seguí trabajando en escuelas, en diferentes escuelas, y hago pie, donde casi culmino mi carrera, en escuelas de rural. Y ahí trabajo con pibes con otro tipo de carencias, ¿no? Es una pobreza, como digo yo, es diferente la pobreza rural a la pobreza urbana. Las dos son terribles porque son pobrezas, eso significa que hay derechos que están siendo vulnerados por el Estado, por la sociedad, por todos, digo, no se salva a nadie acá. Pero descubro otra relación con unos pibes y unas pibas muy sufridas, pero donde comienzo a sentirme pleno, realmente comienzo como a cada día darme cuenta que tenía sentido mi práctica docente ahí, porque me volvía con el corazón lleno de alegría y también de congoja, ¿no? Y también de tristeza. Era una mezcla, lo mismo que me parecía en la cárcel. Me iba contento porque había notado que habíamos logrado por un par de horas cambiar la vida de estas personas que estaban siendo violentamente vulneradas en su derecho, pero por otro lado, con la congoja de que yo me retiraba y ellos volvían a estar encerrados. Bueno, yo me retiraba de la escuela rural, los pibes volvían a la situación de pobreza y de trabajo infantil, inclusive porque muchos de estos pibes trabajaban en las quintas y en huertas de una zona de quinta de la ciudad de La Plata. Todo este recorrido me lleva también a seguir incursionando otros caminos sociales, usando la docencia, que fue la extensión universitaria y paralelamente con la militancia política. Y ahí comencé a recorrer, digamos, otros lugares, otros sitios, otros territorios, y construimos y dimos vida a un programa social que se llamó Programa Gran La Plata, que trabajamos con 11 barrios periféricos de la ciudad, donde hacíamos actividades de educación física, campamentismo, vida en la naturaleza, deporte, recreación, y el objetivo era trabajar con esos niños y niñas, pero a su vez trabajar con la comunidad organizada. Era eso, era volver, digamos, a los lineamientos del peronismo y trabajar con lo que consideramos la importancia de que sostenía el movimiento, que era tener una comunidad organizada. Entonces, no teníamos un espacio físico como un club de barrio, ¿no? Un lugar central
para las organizaciones libres del pueblo y la comunidad organizada, pero sí teníamos territorios barriales donde había cierto complejo como un baño y un lugar para poder tomar la leche o la merienda a la tarde. Y ahí hacíamos actividades que tenían que ver con deporte y campamentismo. Me tocó coordinar ese trabajo. En ese vaivén fui desarrollando toda mi carrera y toda mi vocación. Y después salieron actividades interesantes como las colonias de vacaciones, donde también tuve la posibilidad de despuntar el bicho del profe. Y puntualmente surgió un trabajo interesante en lo que se llama extensión universitaria, que fue volver a trabajar en la cárcel de mujeres, combinando prácticas de boxeo, que es lo que yo estaba enseñando, y literatura. Cuento esto como algo que para mí fue muy significativo porque estas pibas, en este caso que estaban que estaban detenidas en la unidad 8 de mujeres, encontraron dos formas de corporalidad diferentes. Por un lado, el cuerpo activo, el cuerpo sudoroso, el cuerpo utilizando todos sus elementos anatómicos y fisiológicos, pero a su vez la posibilidad de reflexionar el movimiento con la literatura, con la escritura y con lo que les pasaba por la cabeza a ellos. Bueno, eso más o menos, por ahí vamos. Sí, realmente una experiencia notable desde tus primeros pasos, primero como maestro, cuando fuiste a Berazategui, posteriormente el inicio ya en la Universidad Nacional de La Plata, en la carrera del profesorado de Educación Física, tu incursión en las escuelas rurales, también este programa en el Gran La Plata, con 11 barrios, si la memoria no me falla de lo que ibas contando recién, y particularmente, y entre otras cosas también tu militancia, tu compromiso por transformar una realidad absolutamente injusta en la que estamos y estábamos viviendo en ese entonces, porque vos hablabas que te recibiste el día 19 de diciembre, no, el 22 de diciembre del año 1990, y yo recuerdo ese diciembre del 90, que el 3 de diciembre de ese año hubo, entre otras cosas, un alzamiento militar, cívico-militar, porque esto fue así, sin la parte cívica nunca hubiese habido golpes militares tampoco, pero en aquella oportunidad eran momentos difíciles, en pleno apogeo del neoliberalismo, y te volcaste a un trabajo en las cárceles, y posteriormente volviste con esto, y me voy a detener acá. Contanos un poquito cómo ha sido este proyecto del boxeo femenino y la literatura. ¿Cómo lo uniste? ¿Cómo fuiste trabajando? Porque me parece algo realmente, un proyecto maravilloso que desarrollaste y que vale bien la pena escuchar cómo lo implementaste. Mira, fue un poco, particularmente, evidentemente hay algo que me cruza, que cruza mi cuerpo, que es el trabajar con estas personas que considero de los sectores o colectivos sociales uno de los más vulnerados en sus derechos, ¿no? Porque están sufriendo situaciones punitivas, están sufriendo castigos, mala alimentación, hay una violencia simbólica muy constante sobre los familiares, sobre ellos. Digo, me lleva a volver de alguna manera a trabajar con ese sector y tratar de dignificar un poco sus vidas. Humildemente lo digo esto porque yo creo que es un granito muy pequeño en un océano, ¿no? Pero bueno, digo, esta posibilidad de volver es casi por casualidad, porque una persona del servicio penitenciario, una profe que trabajaba en el servicio penitenciario, me sabía de mis trabajos en contexto de encierro y me propone armar un taller. Así fue. Que era un taller que tenían que presentar desde el servicio penitenciario porque se los indicaban de esa manera vertical. Ella tenía una idea y yo le propongo, mira, a mí me gustaría hacer un proyecto que quede claro que yo vengo de afuera, no del servicio penitenciario, pero me gustaría trabajar con una experiencia de boxeo porque intuía, como diría Bourdieu, ciertos hábitos corporales eran significativos para esos sectores, como lo fue para mí las prácticas de boxeo, de las cuales sigo haciéndolas,
de manera recreativa, pero sigo aprendiendo. Entonces se me ocurrió llevar esa posibilidad y también dar otro corte que no solamente fuera un trabajo de experiencias motores o motrices, sino también utilizar la reflexión de lo hecho, pero a través de la literatura y los poemas. Entonces, digamos, básicamente yo me presentaba con ellas, llevaba una bolsa, un cielo y tierra y un par de guantines, unas sogas, y hacíamos un circuito de boxeo recreativo, una hora, y después de esa hora nos juntamos en ronda, y ya cambiaba la lógica, ¿no? Nos sentamos en ronda, yo llevaba unas frutas, unos jugos, compartíamos un refresco después de haber practicado esa actividad, y a mí se me ocurrió llevarle versos y poemas. Tengo un maestro amigo que recopiló versos de otros compañeros y muchachos que estuvieron detenidos en la unidad 1. Empecé a llevarle esa bibliografía. Se los leía, lo leían ellas, lo leía yo, reflexionábamos lo que leíamos, pero la apuesta fue doble, porque la propuesta fue que ellas en la semana pensaran algo para contar al resto, en forma de poema, en forma de verso, en forma de canción o simplemente una historia de vida. Entonces cada miércoles era un miércoles distinto y muy esperado en la semana. Esa espera en la semana potenció las posibilidades de salir un poco del encierro de otra manera, porque estaban pensando que nos íbamos a volver a encontrar. Y es como yo digo, ¿no? En este caso el deporte y la literatura fue un espacio de encuentro, ¿no? Donde no importaban las causas del encierro, lo que importaba es lo que estaba sucediendo cuando nos encontrábamos, cuando esas corporalidades con diferentes experiencias podían entrelazarse a través de la práctica deportiva y a través de la literatura. Y empezó a salir esto, empezaron a contar sus historias, salió la iniciativa de poder hacer un libro con sus escritos, yo tengo una recopilación de ellos, bueno, quedó así. Y lo que no te conté es que hace muy poquito, hace apenas 3 semanas, pude volver a encontrarme con ellas en un proyecto de extensión que están haciendo varias facultades. Yo de humanidades estoy presentando mi idea y también estamos trabajando cuestiones que tienen que ver con educación física y con 4 ejes temáticos que venimos trabajando a través de la charla, de juegos, de trabajos en collage, en escrituras, en lo que fuera. Estamos trabajando género, cuerpo, emociones y sociedad. Esos 4 ejes de estudio. Y realmente están saliendo cosas maravillosas. Es realmente un espacio donde las emociones pueden fluir, donde no se ocultan emociones. Es un espacio donde a veces las emociones no se pueden mostrar. En este espacio sí rompemos, nos agenciamos de esas posibilidades, subvertimos ciertas reglas que en el adentro del aula es un espacio cuidado por nosotros y nosotras, porque lo formo con un equipo de dos una compañera y un compañero del área de la psicología, que también son muy útiles para estas cuestiones. Bueno, en definitiva, vamos por ahí. Lo que me quedó por contarte, y no lo digo por falsa gloria o vanagloria, como le digan, es que este acercamiento a las cárceles, posterior a mi trabajo como profe en la unidad de Olmos, lo logro durante el gobierno de Néstor Kirchner, cuando aparece un programa que se llamaba CAJ, que era Centro de Actividades Juveniles, que era para trabajar, parecido a patios abiertos, pero para trabajar en escuelas secundarias, muy parecido, y aparece la posibilidad de repente en el 2001, 2002, de hacerlo en contexto de encierro. Y como yo era el único que tenía esa experiencia, termino siendo una especie de coordinación provincial de todos los CAG en contexto de encierro, que lo estábamos desarrollando en 20 unidades en toda la provincia de Buenos Aires, que fue una experiencia riquísima en todo sentido. Bueno, eso más o menos lo que salió de las cárceles, ¿no? No, realmente es encomiable saber que profesionales como vos se vuelcan en este tipo de iniciativas que son tan necesarias, fundamentalmente
no solamente desde la parte humana, sino también en todo sentido. Y te escuchaba con muchísima atención porque me contabas también que hace algunas semanas esto lo reimpulsaron de alguna forma, y contanos un poquito en qué consiste esta especie de puesta nuevamente en actividad o continuidad de aquella experiencia que están realizando ahora. Yo no creo en las casualidades, ¿viste? Yo creo en las cuestiones que se van conformando y se van armando con las historias, con los cruces sociales, sí con los sueños y con las ganas, porque pareció muy similar al primer encuentro con las pibas, porque de casualidad hago un llamado telefónico por una cuestión gremial, nada que ver, ¿eh? Gremial, con una compañera del gremio, porque, bueno, yo tengo mi militancia también en el gremio de docentes universitarios de La Plata, NADUL. En un intercambio telefónico, esta docente, que es de la Universidad de las Artes, interesante, ya no se llama más de las Bellas Artes, se llama Universidad de las Artes, un poco valorando aquellas artes que eran consideradas negativas porque no venían de la Europa blanca, ¿no? Lo digo como una pincelada porque me parece interesantísimo ese giro en el nombre de esa facultad. Esta profe pasó a ser directora de un proyecto de extensión que se llama Construyendo Lazos Sociales, y donde hacen varios tipos de actividades, y había gente de las artes justamente, gente de psicología, gente de trabajo social, y le pregunto si había un espacio para que yo pudiera hacer algo ahí, si le servía yo, digamos, de alguna manera, que me utilizara, digamos, de esa manera. Y me dice, genial, porque tengo que armar un equipo en una cárcel, y justo era en la unidad 8, o sea, una cosa fantástica lo que sucede, por eso vuelvo ahí a trabajar. No me permitieron hacer boxeo por una cuestión muy poco fundada del área de cultura del servicio penitenciario, pero bueno, acepté el no, pero para que, digamos, la puerta siga abierta, ofrecí una práctica corporal que, digamos, no es más ni menos que trabajar en educación física con ellas. Por eso trabajo más del lado funcional, más trabajando cuestiones que tienen que ver con la fuerza, pero el juego es lo que digamos, enmarca toda la actividad porque se divierten mucho, nos divertimos mucho, y empiezan a salir cosas interesantes como por ejemplo cuestiones de género, ¿no? Cuando hicimos la primera ronda de nombres, me gustó escuchar cómo se autodefinían, digamos, cómo se autopercibían, y aparecieron diferentes autopercepciones. Por eso fue interesante hacer una ronda de nombres y llamarlos, o llamarlas, en este caso llamarlos o llamarlas, como ellas o ellos se consideraban. Y eso también fue una señal de respeto, ¿no? A la diversidad. No solamente a la diversidad porque somos cuerpos diferentes, cuerpos libres y cuerpos no libres, libres entre comillas también, ¿no? Pero bueno, tenemos esa posibilidad de elegir otras cosas que ellas no pueden, pero también la posibilidad de la diversidad, en este caso sexual, que algunas de ellas eligieron o ellos eligieron. Como eso te cuento que también se festejó un cumpleaños y una simple torta que mi compañera gentilmente hizo para que yo llevara a la cárcel, no sabés cómo cambió el clima, un clima de festejo, era su cumpleaños, ¿no? Y fue algo maravilloso. Después tengo unos videos y unas fotos que te las puedo mandar para que las veas, pero justamente estábamos trabajando el tema emociones, parecía preparado a propósito. Y en esa situación de cantar un feliz cumpleaños, que para nosotros puede ser muy trivial, que para nosotros puede ser muy común, a este pibe, en este caso Román, hacía varios años que no le festejaban un cumpleaños. Entonces digo, tuvo sentido todo el encuentro con el ritual del feliz cumpleaños y de soplar la velita y de compartir la torta. Y te aseguro que fue un día maravilloso. Eso sintetiza lo que estamos haciendo, claramente. Y realmente es maravilloso porque hablabas del boxeo, hablabas de juegos, y el juego es un valiosísimo componente de la educación física infantil, pero también de la educación física en general, Absoluto. porque el juego es algo que nos permite estar en contacto con otros y con otras, y eso a la mente humana la hace ni más ni menos que crecer.
y es maravilloso porque seguramente ahí se ahonda también en las emociones. Sí, Y fundamentalmente lo que hablabas, esta experiencia con la torta que le llevaste a tu cumpleaños, habla a las claras de la importancia que tiene la parte afectiva en torno a todo esto y a la parte de la reinserción también, ¿no es cierto? sí. Eh, lo llamativo es que el boxeo no pueda ser tenido en cuenta para desarrollar este proyecto, porque en definitiva es un deporte, pero es un arte Absolutamente. que bien dirigido, como lo dirigís vos, no tengo ninguna duda que les haría más que bien a todas las personas. Pero vos sabés, Horacio, que sucede algo interesante, porque vuelvo a insistir, cómo las cosas se van, como decimos a veces, los planetas se van alineando. Cuando el lunes salgo de la actividad del penal, me encuentro con un profe que está trabajando ahí, que lo conozco porque tiene un natatorio. Yo iba a nadar ahí, nada más que por eso. Hola, negro, ¿cómo andás? Hola, ¿qué haces, Matías? ¿Qué pin, qué pan? Che, ¿qué estás haciendo? Le cuento. Y vos, no, yo sigo acá trabajando en el penal hace tantos años, me falta para jubilarme tanto. Bueno, charlando, me dice, ¿y no tenés ganas de venir a hacer algo? Mirá, estoy haciendo trabajo con las pibas. No, pero después, yo pensaba algo de boxeo. Y entonces digo, claro, ellos tienen dentro de la unidad el boxeo. Lo que no se permitía aparentemente por causa injustificada a partir de esto, era que yo pudiera llevar al boxeo, digamos, siendo un civil. Pero parece que ahora puedo reanudar el boxeo, que eso no te lo conté porque no salió. Pero evidentemente calculo que ya para el año que viene, porque ya estamos doblando, ya estamos cerrando el año que viene voy a comenzar otra vez con boxeo y si está buena el espacio y me lo permiten, otra vez con boxeo y literatura. Así que vamos con esa, voy a ir con esa. Qué maravilla, qué lindo sería, sobre todo porque Argentina tiene una escuela de maestros de boxeo maravillosa. Eh, hemos tenido a Zacarías, eh, bueno, en fin, a un montón. No quiero nombrar porque seguramente me voy a olvidar de un montón. Y cada país tiene una escuela muy característica, como el boxeo mexicano, como, en fin, Sí, cada país tiene un estilo, una escuela, y bien llevado adelante es un elemento de no solamente de inclusión, sino también de sentirse bien a cada persona cuando lo practica, porque estimula todas las cualidades, todas las capacidades condicionales, como ninguno, te diría. El deporte más completo, bien desarrollado y bien impulsado como un docente como vos, tiene que ser algo, pero maravilloso. Así que ojalá, y nos interesa saber cuándo esto se retome en cuanto al boxeo, porque es un arte, sinceramente, y no. No, además, te digo, estás invitado a participar cuando gustes, porque eso sí hay un circuito que ya logré aceptarlo, porque es muy complejo entrar al servicio penitenciario desde afuera, ¿no? Desde civil. Pero después de algunos años uno va descubriendo dónde están las posibilidades. Y ya descubrí un circuito que es bastante ágil, es solamente solicitar un permiso, esperar una semana y cualquier persona que quiera participar lo puede hacer, se entregan documentos, bueno, etcétera. No se puede entrar con diferentes cosas, hay que ir vestido de una manera en particular, pero bueno, pero eso se puede lograr. Así que estás invitado, o quien quiera de tu equipo, como sean, para que vengan a ver una práctica y para participar, ¿no? buenísimo, buenísimo. Me encantaría y seguramente voy a ir en algún momento a ver porque me interesa muchísimo. Y bueno, estamos en los 7 minutos y medio finales, digamos, de esta nota. Y vos también sos docente universitario en la Facultad de Humanidades, nos dijiste. Contanos un poquito de esa experiencia tuya también, que es otro hito, otro ámbito en el que vos te Sí. desarrollás. Sí, yo cuando me recibo arranco a trabajar en provincia, yo te digo en la cárcel, en la escuela 701 de la cárcel de Olmos, trabajaba en un jardín que trabajé 8 años en un jardín que fue maravilloso el trabajo en jardín de infantes, me encanta el trabajo en jardín de infantes, y a su vez estaba trabajando en una cátedra de la carrera de educación física que era metodología de la investigación en educación física. En realidad
Primero trabajé en vida en la naturaleza, en colonias de vacaciones, que eran materias que se daban, y después me dediqué a la investigación, concursé el cargo y ya tengo 30 y pico años de adjunto en la cátedra de metodología de la investigación en educación física. Y también es un trabajo que yo lo tomo con mucho compromiso porque estoy formando justamente profesoras y profesores que después son los que llevan adelante, digamos, la educación física en las escuelas, ¿no? Y en lugares privados, como gimnasios, clubes, pero bueno, casualmente hoy, los martes, es casi mi día completo de trabajo en la universidad, y los miércoles doy clase en periodismo deportivo, en la Facultad de Periodismo, en la Tecnicatura de Periodismo Deportivo, dando una materia que se llama Historia Social del Deporte. Y lo que hacemos con esa materia, le dimos un giro, porque no es una historia de museo, sino es una historia actual, donde discutimos cuestiones sociales, políticas, que hacen a la imbricancia del deporte, a las diferentes formas de entender el deporte según los procesos políticos del país. Por ejemplo, hay toda una unidad que es sobre el desarrollo de las políticas públicas en diferentes gobiernos, y obviamente se desarrolla muchísimo el gobierno del 46 al 53, 54, donde fueron las experiencias de deporte y gobierno a través de políticas públicas más importantes y siguen siendo que ha tenido nuestro país. Entonces, bueno, es un poco esa actividad académica que no es academicista, académica que está con los pies en la tierra y que intenta formar futuros dirigentes o profesores o docentes comprometidos con su país, con su región, sensibles a las cuestiones sociales, bueno, un compromiso verdaderamente de un universitario que no está siendo formado para que se vaya al exterior o para que simplemente piense una cuestión individual, al menos lo digo de mi cátedra, con la libertad de cátedra que tenemos a partir de la reforma del 18, ¿no? Pero bueno, yo valé ese derecho, entonces nuestra lógica es bajar una línea política, porque la educación es política. Entonces, digamos, esta es mi mirada al menos. Si realmente vamos a hacer otro programa también y vamos a tratar este tema que me interesa muchísimo. Vos hablabas, Daniel, de los procesos políticos y la importancia y el impacto que tienen a nivel del desarrollo deportivo. No podemos olvidarnos nunca de lo que fue aquel periodo del 46, de 1946 a 1955, los dos primeros gobiernos del general Perón, que fueron los dos gobiernos que tuvieron política deportiva, donde el Estado tuvo una inserción y una acción importantísima en el contexto del deporte. Fue una época de oro donde tuvimos muchos medallistas olímpicos y Sí, donde se corta abruptamente también por la revolución fusiladora, eh, exacto. porque libertadora para quién, fusiladora. Y vos fijate, Daniel, cosas que ocurrieron, por ejemplo, de aquel año 56, donde irrumpe la revolución fusiladora y donde se produce el genocidio deportivo. Hasta el año 2004 Argentina nunca ganó más una medalla de oro, pasaron 52 años, de Sí, 1952 al 2004, y después nos preguntamos por qué, y los por qué tienen que ver con esto. no, Pero estamos en los 3 minutos finales y yo no quiero apasionarme tanto, pero sí decirte que me interesa mucho hablar de esto en otro programa con vos con y gusto. dejarte estos 3 minutos finales para que vos digas lo que quieras decir, Daniel, a nuestra audiencia. De mi parte, agradecerte muchísimo, es un gusto. Quería escuchar, quería que transmitas esta experiencia que venís teniendo desde la docencia en estos lugares y lo que has comentado con tanta claridad. Y de mi parte, bueno, agradecer a Marcelo Mucci y Ricardo Ferradas, al Provincial Radios, por darnos esta posibilidad de llevar adelante el programa Maestros, Personas que Inspiran, y despedirme de la audiencia hasta la semana que viene y dejarte en estos 2 minutos y medio finales a vos para que digas también lo que consideres importante. Un abrazo muy grande, Daniel, querido. No, simplemente el agradecido soy yo digamos, por estar en semejante programa con semejante título que creo que me queda grande, pero lo que me gustaría es cerrar comentando que también, entre otras cuestiones, estamos trabajando para el deporte latinoamericano y caribeño.
por eso armamos una red latinoamericana de deporte social para la inclusión, donde está formada por países como Colombia, Brasil, Uruguay, Cuba, México, Venezuela y obviamente Argentina, y que estamos todos mancomunados en pensar, en trabajar, en militar un deporte justamente que tenga características de justicia social, un deporte pensado justamente como un derecho social y colectivo. Entonces digo, eso también, digamos, hace parte de la formación de uno, de los sueños de uno, de la lucha de uno. Bueno, vos, Horacio, formás parte de la red. En Argentina hay varias ciudades donde hay integrantes de la red, y nuestra lucha permanente ahora pasa por esta cuestión regional de llevar el deporte como un derecho social. Y dicho sea de paso, me gustaría cerrar con un sueño que es que Lula vuelva a ser presidente de Brasil para que la región sur vuelva a unificarse como en tiempos de Néstor Kirchner. Ese sería un sueño. Ese es un sueño colectivo que compartimos muchos en nuestra patria grande y ojalá que esto así ocurra en este epílogo del mes de octubre del año 2022 y que sea una fuente de esperanza, este sueño que motorice para adelante hacia una patria grande con la mayor inclusión que se pueda dentro de lo que es un mundo absolutamente injusto. Así que Daniel, gracias, muchísimas gracias. Es un lujo tenerte acá y para nosotros un gran gusto. Muchísimas gracias y el abrazo grande para vos. Bueno, gracias, Horacio, y saludos a todos.